15 es sobre el trabajo laboral. Hay que especificar que la palabra trabajo se puede aplicar a algo que no es el trabajo laboral. Cuando una persona está haciendo una actividad que supone un esfuerzo, está trabajando. Y puede ser algo distinto del trabajo llamado laboral. Pero el tema fundamental, que no quita hablar también del otro, es el trabajo laboral. Psicología y ética. Todo lo que os transmito en las charlas lo relaciono con la psicología. La psicología para mí está omnipresente en todo. Para mí, creo que para todos, por poco que lo pensemos. Entonces, aspectos psicológicos y, ¿por qué no, éticos? Aunque la ética también es psicología, pero ya sabéis que la ética es la ciencia que trata de determinar lo que está bien y lo que está mal, lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto. En qué grado algo que hacemos, que pensamos o que sentimos es positivo, es bueno o no lo es menos bueno, pues mal, es negativo. Entonces de todo eso vamos a hablar. El trabajo, pues, en alguna ocasión que en las clases de psicología, cuando he tratado el tema de un modo puntual del trabajo, lo he definido así como una actividad humana que se realiza con una utilidad práctica, no para pasar el rato, sino buscando un fin o utilidad práctica. ¿Para quién? Pues para uno mismo y para los demás. Es cierto que a veces el trabajo que una persona hace es para sí mismo, pero el trabajo laboral no. El trabajo laboral es para los demás y uno está incluido en los demás. No solo por lo que recibe a cambio cuando lo recibe, sino también porque según el tipo de trabajo está uno más o menos implicado, el que lo realiza. Y los destinatarios pueden ser una o varias o muchas personas, o la sociedad en general. ¿Y en qué aspectos puede estar referido al trabajo? Pues aspectos de tipo físico-material, aspectos de tipo emocional, de tipo mental y hasta de tipo espiritual. Fijaos que lo físico, emocional y mental es la parte de la personalidad, del yo personal, del ego. Y la parte espiritual está más arriba. Pero el trabajo puede implicar el estar haciendo a veces cosas única y exclusivamente de tipo físico, con resultados físicos, con efectos físicos, otras veces de tipo mental e intelectual, otras de tipo emocional, y aunque estoy diciendo unas y otras, pues esto lo más lógico es que se entremezcle. Un trabajo de tipo mental puede repercutir en lo físico, y un trabajo que parezca que sea físico puede estar repercutiendo en lo mental o en lo emocional. ¿Y por qué no? Más que un trabajo espiritual a solas, aislado, el trabajo, si se puede llamar así, cuando existe un trabajo espiritual, sería el trabajo, cualquiera de los trabajos, cuando se realiza con una conciencia espiritual. El hecho de hacer algo con una conciencia más profunda, más elevada, ya es espiritual y ya puede estar produciendo efectos espirituales en los destinatarios. Generalmente el trabajo laboral se suele hacer para conseguir mantenerse a sí mismo y a la familia, el que tiene familia, para mantenerse. Pero también implica aspectos de realización personal, realización individual, realización social. Es decir, que no solamente está en conseguir un dinero para poder comprar los alimentos y lo que necesitas y poder mantenerte como persona, sino también pues para poder, como voy a explicar con más detenimiento, poder realizarte como persona, poder sacar esos aspectos que llevamos en nuestro interior y que a veces los llevamos pues realizarnos. Sabéis que la palabra realización se ha utilizado muchas veces en relación con el trabajo. Personas que se realizan trabajando. Sin trabajar es muy difícil realizarse. Podría una persona no trabajar laboralmente, pero trabajar en otras cosas. Pero si queremos realizarnos, avanzar, evolucionar, no tenemos más remedio, y ahí no escapa nadie, ningún ser humano, que hacer algún tipo de trabajo. Repito, aunque no sea el trabajo laboral al que me estoy refiriendo en esta charla.
porque ya he dicho desde el principio que podemos estar no trabajando, como hay mucha gente jubilada del trabajo laboral, pero que no para de hacer cosas. O personas que no tienen trabajo aunque lo desean, pero las circunstancias externas y sociales se lo impiden y pueden estar realizando determinadas actividades, que son también un trabajo. Incluso os diría que a veces el buscar trabajo ya es un trabajo. Si una persona dedica todo el día o parte del día a buscar trabajo, no solamente desplazándose de un sitio a otro, sino tratando de formarse, enviar currículos, todas esas cosas que se dice tanto, puede ser eso ya un trabajo, una actividad. Y según la urgencia, pues esto lo hacen más unas personas u otras. Bien, he dicho que el tema del trabajo no es cuestión solo de hacer clasificaciones, aunque alguna voy a hacer, sino también en los aspectos psicológicos. Por ejemplo, una clasificación está relacionada con algo que ya he dicho. Tenemos una personalidad que es nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional. Nuestro ego, nuestra personalidad físico, emocional y mental. Y por lo tanto hay trabajos de tipo físico. Un obrero que está trabajando, sea en la construcción, mecánico, una persona, un transportista, una persona que está realizando cualquier cosa con las manos, de tipo físico, material, sería, para entenderlo, su trabajo físico. Pero una persona que está en una oficina, sea dirigiendo o sea obedeciendo órdenes, trabajando, es más de tipo mental, intelectual. Y si hay algo físico, pues apenas requiere esfuerzo. No es lo mismo cargar un camión, algo, con peso, cosas de peso, que estar escribiendo en un ordenador. El esfuerzo de esto último es mínimo. El otro sí que se necesita una capacidad física, de fuerza, o también de habilidad física. La habilidad para poder construir o arreglar aparatos. Y de tipo emocional, bueno, de tipo mental también puede ser una persona que enseña, un educador, un abogado sería, un médico. De tipo emocional, pues enseguida pensamos, si es exclusivamente emocional, alguien que está entreteniendo a otras personas, les está haciendo pasar un rato agradable, un rato emocionalmente. Alguien que hace algo que contribuye a que es de naturaleza emocional para que las personas estén emocionalmente bien. Yo diría que un trabajo, por ejemplo, psicológico sería emocional, mental, las dos cosas, porque un trabajo psicológico de ayuda psicológica implica la mente y las emociones, tanto en el que lo está haciendo como en la persona que recibe estos beneficios. Y el espiritual, como os decía antes, se manifiesta a través de cualquier trabajo, quizá en unos más que en otros, siempre que la persona que lo realiza esté su conciencia por encima de la mente concreta. Y entonces desde esa conciencia, vamos a llamarla espiritual, está haciendo o permitiendo que fluyan sus energías espirituales a través de lo que hace, sea mental, emocional, afectivo emocional o físico. De tal manera que los efectos que podemos producir los seres humanos con el trabajo también están muy relacionados con el tipo de la naturaleza del trabajo, como estaba comentando. Efectos físicos, materiales. El agricultor necesita preparar el campo y plantar las semillas para luego cosechar unos alimentos de tipo físico que van a alimentar nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, el efecto, no solo el trabajo del agricultor, sino el efecto de ese trabajo es de tipo físico-material. Imaginaos la situación. Ese agricultor tiene la conciencia, necesita también ciertos conocimientos para poder realizar ese trabajo, que otros que no lo somos no tenemos. Y si es una persona espiritual, y si estabais el sábado sabéis a qué me refiero, pues entonces ese trabajo puede estar impregnado de espiritualidad. No solo la espiritualidad va como dirigida a determinadas personas especiales, sino que a través de ese tipo de trabajo de tipo material puede estar encarnándose una energía más sutil que llamamos espiritual.
De tal manera que hay distintos tipos de trabajo, y si hiciéramos clasificaciones, no vamos a entretenernos en esto, pero es conveniente para situarnos de que estamos hablando de hacer algo de lo cual no podemos prescindir los seres humanos. Hace millones de años, pues el ser humano, cuando empezó a trabajar, lo hacía, pues ya lo sabéis, para recoger los frutos, para poder alimentarse, o el ganado, o la caza, para poder alimentarse. Y incluso, ya que he dicho esto, os diría que aquellas formas de trabajo implicaban luego compartirla con otros del grupo, de su familia, del clan, de lo que sea. Pero luego, progresivamente, conforme los instintos primitivos del ser humano iban manifestándose, entonces tenía que luchar con otros para conseguir esto, para conseguir tener más alimentos, más la caza, etc. Y ya fue manifestándose la agresividad, algo que continúa hoy día. Hoy día, cuando se nos educa, una de las formas de educar en general, en eso que se llama la competitividad o la competencia, es una forma de agresividad. Se nos educa para estar por encima de los demás, no para superarnos a nosotros, que es muy distinto, aunque sea compitiendo con otros. La cosa cambia en función, más que lo que se hace, en función de lo que llevamos. Pero estáis de acuerdo que hoy día mucha gente, no sé cuánta, qué tanto por cien, en su trabajo está compitiendo con otros para ver si puede aprovecharse de ellos. Y ahí está la parte egoísta del ser humano. No es una cosa de los tiempos primitivos lejanos en el tiempo, donde se buscaba agresivamente pues poder sobrevivir. Ya sabéis que hay un instinto de autoconservación que se puede manejar y se puede expresar de un modo agresivo o se puede manejar o expresar de un modo controlado. De tal manera que con el tiempo ha ido cambiando una serie de cosas, ¿verdad? Porque hoy día, a diferencia de otras épocas, pues hay gente que no trabaja. Hay un tanto por ciento de la población, y no solamente porque está en paro, deseando tener trabajo, sino también pues porque o tiene dificultades o porque psicológicamente siente que pudiendo vivir sin trabajar, no trabaja. Así que hay varias causas psicológicas que determinan que unas personas trabajen y otras no. Pero vamos a entrar más, aunque no he dejado de hacerlo, en algo más psicológico. Antes acabo de decir que hay mucha gente, y eso no es nada del otro mundo, que trabaja y gente que no trabaja. Por ejemplo, la que no trabaja, hoy día un tanto por ciento muy grande desearía trabajar, pero no le dan trabajo. La sociedad, tal como está organizada o estructurada, no ofrece trabajo a todo el mundo. Esto, ya sabéis que los políticos, en todas las elecciones, y aunque no haya elecciones, prometen que van a conseguir sacar del paro. Pero si no me atrevo a hacer ninguna profecía, pero tengo con total claridad, por todas las cosas que sé, de que no, ningún político nos va a sacar del paro, de momento. Podrán determinadas líneas de actuación social favorecer que haya algo más o algo menos. Los que saben, me refiero, vamos a ponerlo entre comillas, los que ven el mundo en profundidad, ven que el paro, y mucha gente sin llegar a esa profundidad puede estar de acuerdo, solo se solucionará cuando haya un cambio de conciencia social y se reparta el trabajo que hay y el que se hace y el que no se hace entre todos. Esa repartición del trabajo entre todos hoy día no se puede hacer. Seguro que hay mucha gente, grupos o personas, unos de aquí, otros de allá, que lo harían, pero la mayoría de la población no está dispuesta a ello. Y también los que ofrecen el trabajo tampoco están dispuestos a ello. Y las estructuras que van cambiando, pero que no cambian tan radicalmente, tampoco lo permiten. Pero ¿os imagináis esta situación donde el trabajo que haya, el que sea, mucho o poco, el que se necesita, estuviera en una sociedad organizada, repartida? Todos trabajaríamos. Pero los que están arriba, que dirigen la economía del mundo y otras cosas, en el sentido, vamos a decir, egoísta, vamos a subrayar esto, no les interesa que
exista esto. Interesa, aunque suene un poco duro, de que haya paro, aunque el paro pueda ir disminuyendo o aumentando. De tal manera que una persona que está en paro puede estar ocupada, ya lo he dicho antes, buscando trabajo. Y estar bien, pero hay mucha gente que está deprimida porque no encuentra trabajo. Ya tenemos un aspecto psicológico negativo de sufrimiento por no encontrar trabajo, sobre todo cuando te hace falta para poder sobrevivir y no te alcanza lo que recibes para lo mínimo. Entonces ahí hay una urgencia de tipo económico, aunque también hay otros tipos de motivos de tipo psicológico. Entonces hay mucha gente que está sufriendo psicológicamente porque pasa el tiempo y lo intenta. Si habéis oído a personas, sea en directo en los medios de comunicación, pues personas que psicológicamente sufren. De tal manera que una reacción ante el paro es esta que acabo de decir. Pero ¿qué pasa con la gente que tiene trabajo y se encuentra insegura? Porque cada vez más los trabajos que parecen seguros, de la noche a la mañana, se van al traste. De tal manera que mucha gente teniendo trabajo, y a lo mejor lo puede mantener, pero sufre mediante inseguridad. Sabéis que la inseguridad es miedo a perder ese trabajo. Sí, en un momento te van a decir que ya se va a la empresa a pique y ya no vas a tener. Por lo tanto, aun teniendo trabajo, hay un sufrimiento psicológico que varía, ¿no? Eso ya depende de la psicología de las personas y de las circunstancias en las que se encuentren. De tal manera que eso también es un aspecto también a tener en cuenta. ¿Qué ocurre si la técnica esta que estamos ahora teniendo cada vez más en la humanidad, que va en aumento, qué es lo que está produciendo en relación con el trabajo? Pues todos contestaríamos, está reduciendo, si todavía no todo, muchos trabajos pesados. La técnica, la ciencia y la técnica está facilitando que trabajos pesados puedan hacerlo las máquinas y no los seres humanos. Y también está quitando puestos de trabajo, algo que a veces se ha criticado como negativo, aunque visto desde otro ángulo es positivo, porque llegará un momento en que, debido a los avances que vamos teniendo, que solo acaban de empezar, tendremos tantas cosas y tan organizado estará que solo necesitaremos trabajar, repito, laboralmente unas horas y unos días. En alguna ocasión, y no hace mucho tiempo, hablé de algo que no es mío, sino que es una idea que está ahí establecida, arquetípica, de trabajar 3 días a la semana. Pero siempre que he dicho esto, he añadido, ojo, trabajar pocas horas, pero el resto del tiempo no perderlo, sino estar utilizando en otros tipos de trabajo que no es el laboral, actividades para conocernos, ahondar, comprender nuestra naturaleza, la vida, etc. Algo que no acabaríamos, porque es inmenso. Es decir, tener más tiempo. ¿Sabéis lo que ocurre a las personas que tienen por necesidad que trabajar muchas horas? Más de 8 horas. Antes de conseguir ese avance social de las 8 horas, se trabajaba muchas horas y apenas descanso. Y niños también, eso lo sabéis por lo que nos han contado y por lo que quizás las personas de edad han visto. Entonces fue un avance, como otros que han habido y otros que hablan, de trabajar menos horas. Pero ¿qué ocurre a las personas que trabajan con un trabajo que es pesado, que cansa, y además muchas horas, que no les queda tiempo para ver, no solo para descansar, con la consiguiente alteración del estado de ánimo, sino para leer, para instruirse, para conocerse, para descubrir, para ahondar en la vida? Porque falta de hora y falta de ganas por el cansancio del tipo de trabajo es causas que dificultan el que la persona pueda realizar otras cosas. Entonces el futuro, visto de un modo positivo, está en esto que os he dicho. Trabajo para todos los seres humanos, porque la psicología de un ser humano depende mucho de trabajar o no trabajar. Y ahora hablaremos más de ello, sino también de trabajar menos horas para poder dedicarlas a esas otras cosas. Es cierto que con el trabajo laboral uno se puede realizar, porque lo puede uno vivir con una conciencia espiritual, con una aceptación, etc., y estar creciendo y acrecentando su psicología y su espiritualidad, es cierto. Pero no es lo mismo
lo que consigues con el trabajo laboral que en unos momentos de un modo más libre para poder hacer otras cosas que vayan en esa dirección. Así que estos son aspectos que están ahí, y de tal manera que ese avance tecnológico que hoy día está muy discriminado y muy mal repartido, fijaos que esos desequilibrios que hay en la población del mundo hace que hay países que están padeciendo de hambre y de dificultades, una precariedad enorme. De tal manera que la tecnología, cuando seamos más humanos, tendrá que llegar a ese tercer mundo. Los avances tecnológicos tienen que llegar. Hoy día se habla de que cuando se descubren medicamentos para una enfermedad, pues también de enviarlos al tercer mundo. Pero se hace parcialmente, no se hace del todo, porque incluso algunos experimentos de las medicinas están hechos con personas del tercer mundo. Por lo que se sabe, y creo que cada vez la gente lo sabrá más. Es decir, la crueldad humana llega a ciertos puntos que está en el polo opuesto a la solidaridad, donde se manipula. Y hay conciencias en empresas donde conciencias que no tienen conciencia. No sé cómo decirlo de otra manera. Conciencia sin conciencia. De tal manera que hay cosas que se están realizando mal. Otras se van a realizando bien, pero son insuficientes, porque a estas alturas tendría que haberse conseguido lo que esperamos en el futuro. Es lo que estábamos diciendo. Que llegue a todo el mundo y pueda tener ese trabajo y esas condiciones dignas de vida de todos los seres humanos. Sabéis que la ganancia económica es la motivación principal, la más destacada que se produce. Y según las necesidades económicas, la motivación por trabajar, el interés por conseguir trabajo y la necesidad urgente, aunque no te guste el trabajo, es mayor o menor. Depende de la necesidad que uno tenga. Me explico, hay personas que trabajan pero no tienen tanta necesidad económica. Entonces ya la psicología cambia. Estoy hablando muy en general porque todo esto tiene infinidad de matices, cada uno de los puntos que estoy expresando. Pero ¿qué ocurre psicológicamente con los distintos tipos de trabajo? ¿Habéis pensado alguna vez que hay trabajos más activos y más pasivos? Trabajos más obligados y más voluntarios. Es decir, uno que trabaja por su cuenta, a lo mejor también tiene una obligación, porque si no, si no trabaja, aunque no tenga un superior por encima, pues no podría conseguirlo. Pero que te estén obligando, estén encima de ti, o que te salga y puedas tener margen de libertad, cambia. En la psicología está cambiando. Trabajos más agradables y otros más desagradables. Hay trabajos insalubres, malos para la salud, sería desagradable, y trabajos más agradables. Hay trabajos aceptados, y la persona psicológicamente los acepta, y más que del tipo de trabajo depende de la actitud interior, y trabajos rechazados. Y esto es muy frecuente. La cantidad de seres humanos que están deseando que llegue la hora de acabar el trabajo, que lleguen las vacaciones, que es una liberación el dejar de trabajar. Es decir, que hay un rechazo al trabajo, que están ahí quejándose y sufriendo porque tienen que hacer un trabajo, y sea mentalmente, emocionalmente o verbalmente, están ahí con la queja continua. Pero hay personas que, aunque no sea la vocación, que ahora hablaré, pues aceptan más el trabajo que les ha tocado, el que pueden hacer y que no les permite elegir otro. Entonces, una de las cosas que hablo muy frecuentemente para otros muchos aspectos de la vida es, lo subrayo con mayúscula, aceptación. Es muy importante el poder aceptar algo, igual que a veces lo digo de una enfermedad, que no puedes curarla de momento, y o la rechazas o la aceptas. Si la aceptas la vas a llevar mejor, física y psicológicamente. Si la rechazas, va a costar más curarte y además vas a sufrir, ¿verdad? Pues lo mismo, ese trabajo que puede ser desagradable, pero que no puedes hacer otro. Y de momento, pues tienes que aceptarlo. Esto de aceptar o rechazar vale para montones de cosas. Y sabes que el rechazo nace de dentro. Y que el primero que sufre cuando rechazas a alguien o algo, eres tú. Persona que está rechazando, porque estás poniendo bloqueos. Estás como intentando expulsar algo que no puedes de tu interior. Y por lo tanto hay una tensión energética mayor o menor.
¿Qué ocurre cuando aceptas? Que te relajas y hay una armonía, hay un acoplamiento, hay un proceso más fluido, más natural. Estás mejor, en este sentido. Hay trabajos más creativos y trabajos más monótonos, ¿verdad? Todos habréis visto, y cuando digo esto me acuerdo de Tiempos Modernos de Chaplin, una película que hizo en 1936, donde al principio está el protagonista, Chaplin, trabajando en una cadena de montaje de una fábrica. Y entonces se deshumaniza, se convierte en un robot, se trastorna. Trabajo en serie, un trabajo monótono. Siempre, ¿os acordáis? Es como es una película, una cosa anecdótica, pero es que es una representación de muchos trabajos que incluso hoy día, cuando alguien tiene que trabajar por un trabajo monótono, que siempre hace lo mismo, o tiene algo en su interior que le hace llevarlo mejor, o eso le va minando por dentro. Allí donde no hay creatividad, allí donde siempre estás haciendo lo mismo. Repito, o lo aceptas y lo llevas bien, o si no lo aceptas, aunque de momento vayas pasando, te va actuando, influyendo sobre tu interior. ¿Qué ocurre cuando el trabajo es creativo? Que la persona aporta algo de su interior, algo nuevo, que no había hecho antes, aunque sea en detalles. La creatividad emana de dentro, pero no es cualquier cosa que hoy día se le llama creatividad. La creatividad no es hacer un dibujo que nadie había hecho, que puede ser una tomadura de pelo. No es hacer alguna cosa, sino creatividad es algo que está estimulando la parte positiva de los seres humanos. La de el que es creativo, porque está extrayendo no de su personalidad, sino de su parte profunda, o el destinatario al cual llega ese trabajo creativo, esa expresión creativa, y le estimula un despertar mayor o menor de sus potenciales positivos. De tal manera que cambia la psicología mucho si un trabajo es más monótono o creativo. Esos avances que os decía antes de la ciencia y de la técnica harán que este trabajo monótono sea cada vez menor. Y que el ser humano dediquemos ese menos tiempo a trabajos más creativos. Aquello que no pueden hacer las máquinas. ¿Os imagináis cuando las máquinas se desarrollen en cantidad y mucha más calidad de la actual? Porque hace pocos años, pocas décadas, se empezó con esto, ¿verdad? Cuando eso ocurra, entonces los trabajos monótonos, cosa que va sucediendo, pero que puede ir a más, estarán realizados por las máquinas. Y el ser humano hacer algo creativo. Del mismo modo que cuando he hablado, el otro día hablé de la educación, pues hablo de que la educación que hemos recibido ha sido memorística. Y hemos tenido que trabajar mucho la memoria. Y la cantidad de cosas que hemos aprendido que no nos han servido para nada. Y que eso puede ser contenido, como cada vez ocurre, en las máquinas. Las máquinas, los ordenadores, contienen cada vez más datos. De tal manera que cargar la memoria con datos que hacen que ésta se bloquee, impida la creatividad, es algo que con el tiempo tiene que cambiar. La memoria y la creatividad y el trabajo rutinario, monótono, las máquinas. Y el ser humano, educado previamente para ello, pues esa creatividad es algo nuevo, algo que va a hacer determinados efectos. De tal manera que por aquí van unos aspectos muy importantes dentro del trabajo. Hay otros aspectos que están relacionados con algo que hoy día, debido a la falta de organización suficiente, porque si no hubiera cierta organización sería un desastre, pero todavía falta mucho. El séptimo rayo de la organización tiene que venir cada vez más y contribuir a que estemos más organizados. Pero ¿qué ocurre si estuviera la sociedad organizada con el trabajo? Que trabajaríamos por vocación, no solo por vocación, los seres humanos, en lugar de hacer algo complicado, sino también estaríamos trabajando en aquello que mejor podemos hacer. Y en este sentido, a lo largo del tiempo, no sé hasta qué punto, no puedo aseguraros, ha ayudado la astrología a ello. Porque si habéis leído algo de astrología, se dice que en cada signo hay unas características psicológicas que determinan pues distintas formas de ser. Y a veces se dice,
cuando los libros que se escriben, que los de un signo pueden estar más preparados para hacer unos trabajos que los de otros signos, ¿verdad? Pero últimamente, y cada vez habrá más amplitud de esto, con el conocimiento de los 7 rayos, que ya hemos hablado otras veces, y supongo que todos habéis escuchado hablar de ello, también, porque cada rayo determina unas características psicológicas que permiten hacer mejor determinados trabajos, que si fuéramos de otro rayo, o ciertos trabajos que harían mejor otras personas de otros rayos. De tal manera que, fijaos, una persona de primer rayo de voluntad o poder, ¿verdad? Que aunque no llegue a ser gobernante, porque no puede ser todo el mundo gobernante, aunque lo quisiera, pero puede ser una persona directiva. Y si no tiene a quién dirigir, no es difícil entender que bastante importante es dirigirse a sí mismo. La energía de voluntad la necesitamos todos. La energía de primer rayo, aunque uno no dirija a 1, a 2, a 3, a 20, a 1000 personas o a un país, que necesitan el que dirige algo ser primer rayo, tener algo de primer rayo, por lo menos, pues una persona con esta energía de primer rayo, pues estará mejor en puestos de dirección. Mientras que el segundo rayo, pues es entre otras muchas tareas, es más asequible o es más útil para la educación, por ejemplo. La educación pertenece al segundo rayo, así como la política tiene que ver con el primero, la educación al segundo rayo. Todo lo que sea ayudar, servir, si la persona lo tiene desarrollado en sentido positivo, lo hará en el segundo rayo. Así como hay personas bastantes personas del signo Piscis que están ayudando, que están en tareas de ayudar y de servir a los demás. Bueno, en todos los signos, por supuesto, y en todos los rayos, pero era un ejemplo. Igual que una persona que tenga el quinto rayo, es más posible que tenga que trabajar científicamente. Y si no es científico, ¿qué? Y uno tiene el quinto rayo, pues en su vida manifestará la tendencia a comprobar con detalle aquello que le ha venido de su inteligencia, a comprobarlo, a experimentarlo. Y una persona de cuarto rayo, o que tenga bastante el cuarto rayo, es más fácil que sea artista. Pero si no es artista, pues todos podemos ser artistas, como podemos decir. De séptimo rayo, ya lo he dicho, la organización. Y de sexto rayo, ¿qué implica el sexto rayo como devoción? Pues imaginaos que todo ser humano que intente hacer, o que lo haga, el trabajo bien hecho y lo mejor posible, está con una devoción al trabajo, o devoción a la vida. Y su trabajo es expresión de la devoción, si tiene el sexto rayo y ha avanzado, en lugar de tener una devoción ciega a alguien, a quien sea, un líder religioso o ideológico, etc., en la devoción a la vida. Es decir, que de alguna manera el conocimiento psicológico de los rayos, que de vez en cuando hablamos, puede ser también útil para entender por qué tenemos unas preferencias u otras, unas tendencias u otras. Sabemos hacer mejor unas cosas que otras. Somos más felices haciendo unas que otras. Pero imaginaos una persona que llega a descubrir la felicidad en su interior. Pues haga lo que haga, es un reto muy difícil, estaréis pensando, puede ser feliz. Porque tendría una capacidad de adaptabilidad a aquello que temporalmente, porque todo es temporal, tiene que realizar. Y se sujetaría a esas circunstancias kármicas o del tipo que sea que la vida le hace realizar. La ganancia económica es la motivación principal. Eso seguramente todos estamos de acuerdo. La mayoría de la gente que trabaja, si no necesitara esto, el dinero no trabajaría. Pero hay gente que trabaja por vocación, aunque necesite ese dinero. Y mucha gente, no sé cuánta en el mundo, seguiría haciendo ese trabajo u otro, aunque no necesitara el dinero que cobra para vivir. ¿Por qué? Porque, antes os decía, tiene una conciencia más alta, o está sacando de su interior eso que se llama vocación. ¿Sabéis lo que es vocación? Es esa facilidad para hacer algo, esa energía agradable, vamos a poner agradable, nunca desagradable, que emana del interior y que te permite desplegar con economía de energías lo mejor de ti.
Es decir, que uno trabaja por vocación, está ocupando un tiempo, que puede ser bastante en la vida, feliz, haciendo aquello que le gusta. Pero sin vocación también podría uno hacer, si es creativo, y la creatividad no solo está unida a la vocación, sino que podría uno trabajar en algo que no es vocacional y ser creativo. Entonces, si puedes manifestar algo que está naciendo de tu interior y que no se había hecho antes, eso también produce un gozo interior, además de el placer que eso conlleva. También hay mucha gente en el mundo que desde pequeñitos, sabéis que desde pequeños los padres y los mayores nos van introduciendo una serie de esquemas de comportamiento, de pensamiento, de pensar, de sentir y de actuar, unos esquemas, y nosotros los vamos introyectando. El esquema de que hay que trabajar. Desde el punto de vista ético, es necesario trabajar en la vida, ¿verdad? Y eso, primero estudiar, luego trabajar y otra serie de cosas. Eso se va introyectando y, de un modo autómata, aunque pueden estar combinados con otras cosas, puede uno mantener toda la vida introyectada la idea de que hay que trabajar. Y por lo tanto, la tendencia, aunque no sepa uno por qué, es la de trabajar. Por lo tanto, eso también es una motivación. Igual que es motivación, en determinados casos, el prestigio, el poder que tiene uno trabajando, y a veces uno se jubila y pierde ese poder, ese prestigio entre los demás, porque al jubilarse ya no lo va a tener. Aunque el tema de la jubilación es muy amplio y hay gente que se desgracia cuando se jubila y hay gente que es más feliz que antes, ¿verdad? Eso ya depende del interior principalmente. Pero hay gente que pierde ese contacto con la gente y se aburre, ya no tiene esa admiración, esas relaciones, etcétera, etcétera. Y eso influye negativamente también en la persona, a no ser que supiera aceptarlo y sustituirlo por otras cosas distintas y diferentes. Está la creatividad que ya he hablado. La capacidad creativa es algo que nos hace feliz. Está la vocación, que también he hablado. Y está el servicio útil a los demás, que no todo el mundo lo tiene en su conciencia, pero conforme evolucionamos es ineludible. Sentirte útil. Útil en el trabajo. Aunque no sepas cuáles van a ser los destinatarios del trabajo que haces, pero saber que eso va a aportar algo a la sociedad. Quizás se beneficien pocos, quizá muchos. Y lo más probable es que nunca los conozcas, ni sepas hasta dónde han llegado los efectos de tu trabajo. Pero esto es también muy importante, sentirse útil. Si lo vivís esto, y seguro que en algún grado lo vivís, sabéis a qué me estoy refiriendo. Sea por vocación o sin ella, porque podrías no tener un trabajo vocacional, pero al sentirte útil estás manifestando algo muy especial. Y hay otro aspecto muy psicológico, muy importante, que es las relaciones humanas. Sea con los compañeros de trabajo en sentido horizontal, sea con los superiores, en sentido vertical, o con los subordinados, también en sentido vertical hacia abajo. Y verdad que hay compañeros que se llevan muy mal, hay envidias, hay intentos de trabajar por parte de mucha gente, lo menos para que se carguen el trabajo otros, de ser protagonista tú con el desmerecimiento de otros, pero también se puede, y lo hay, enriquecer uno con ese compañerismo donde se comparte, se colabora en el trabajo, como puede ser en otras actitudes de la vida, y por lo tanto hay un enriquecimiento personal y una utilidad común, ese compartir. Igual que tenemos que cambiar como sociedad mucho, no pequeños núcleos, para compartir, como he dicho al principio, el trabajo que haya entre todos los seres humanos, cosa que la mayoría a lo mejor no estamos dispuestos. Pero claro, no solamente dependería de esto, sino, como he dicho antes, de los que lo manejan y lo organizan, de que pudieran organizar el trabajo de tal manera que lo compartiéramos todos. Pero eso ya sabéis que es ideal, pero no es tan fácil hacerlo bruscamente si no hay una conciencia diferente en los seres humanos. De tal manera que en las relaciones con los superiores puede ser aprovechar como enriquecimiento, como aprendizaje, como
algo muy positivo. Y si alguien tiene subordinados, pues también es una oportunidad, no para manipularles egoístamente, ya sabéis lo frecuente que es que los jefes, o no todos, estoy refiriendo a un sector de los que dirigen el trabajo y tienen esa posibilidad, se aprovechan egoístamente, y no solo por el dinero, por el pago, sino también por las órdenes que dan. Y también, pues, al tener el poder, si no tienes una evolución interna, pues te hace aprovechar a los demás, aprovecharte de los demás. Por lo tanto, en esas relaciones verticales nos encontramos con una serie de cosas negativas que afectan a la psicología de las personas y otras veces otras positivas que nos enriquecen como seres humanos. Antes creo que lo he apuntado. Mucha gente se jubila y el problema mayor es que no va a tener esas relaciones sociales que tenía con su trabajo, con determinados tipos de trabajo donde se relaciona con la gente, aunque podría encontrar lugares donde relacionarse, pero no es lo mismo. De tal manera que podemos ver aspectos positivos como también negativos en relación con todo esto. El tema es amplísimo, como os podéis imaginar, pero hay una cuestión que no he hablado, que quizás sea, si no para los que estéis aquí, fundamentalísima e importante para mucha gente en el mundo. ¿Qué hacer para conseguir trabajo? Aparte de buscarlo, de ir a un sitio, de ir a otro. Lo que está haciendo mucha gente que está buscando trabajo es llamar a muchas puertas, enviar currículos, prepararse también, porque cuando más preparado uno esté, más posibilidades tiene de poder conseguir trabajo. Aparte de esto, que permite conseguir, pero otras veces se tarda y otras veces no, ¿qué podríamos decir desde el ángulo psicológico para conseguir trabajo? Pues lo puedo decir con mis palabras, pero Antonio Blay, en su libro Creatividad y Plenitud de Vida, que dedica un capítulo al trabajo, lo dice muy claramente, muy sintéticamente. Y aquí es entrar en algo a veces un poco más que psicológico. Y dice, primero, lo simplifico, tomar conciencia de mí mismo, descubrir y actualizar la fuerza interior que hay en mí mismo, como expresión de una fuente infinita, de una mente universal, estar en comunión con la mente universal. Claro, esto se puede hacer teóricamente, con la mente, pero hay que intuirlo. Además de un concepto bonito y hermoso que leemos en los libros y escuchamos, de que hay una mente universal, una inteligencia universal, hay algo que nos va dirigiendo y lo que une y regula todo, pues hay que intuirlo. Si no, el concepto intelectual no bastaría. Y luego dice, visualizar concretamente las circunstancias que uno anhela, que uno intuye como óptimas, como las que realmente le llenarán, como una expresión plena de uno mismo y eficaz en el mundo. Mantener esta idea y evocar el estado interior correspondiente a la vida efectiva de esta idea, afirmando mentalmente, yo quiero vivir esta situación, yo quiero vivir esta actitud, este éxito, representárselo dramáticamente, vívidamente, con detalles muy concretos. Otros autores, algo parecido, han dicho. Hay personas que lo han llevado a cabo y otras que no lo saben, o ni siquiera se han planteado que esto podía llevarse a cabo, o lo han hecho, pero no lo han hecho bien. Incluso hay libros que prometen cosas fabulosas, de fantasía, y que hacen daño porque están prometiendo cosas inalcanzables. Digamos, con esto de peticiones y todo tipo. Pero vamos a simplificarlo como algo que necesitas no para tu ego, egoístamente, aunque el ego necesita ser alimentado, ¿verdad? Sino algo que realmente necesitas. Cambiar tu trabajo por otro mejor, si lo tienes, o conseguir ese trabajo que no tienes. El poder de la mente, la energía sigue al pensamiento, dice la ley universal. La energía sigue a la mente. Pero yo añado, más que desde aquí, del egoísmo del peso solar, sería hacerlo desde el corazón. Y entonces, añade, esto no hay que olvidarlo, añade. Y a partir de ahora obligarme a vivir en esa situación
en que uno esté del modo óptimo, porque el momento en que estoy despreciando o rechazando mi situación actual, esa actitud de rechazo está funcionando también con respecto a mi ideal. Es decir, podemos estar haciendo una buena visualización de esto, pero si estamos rechazando el trabajo que tenemos, esa situación que no tenemos, el rechazo, que he hablado antes, está bloqueando nuestras energías. Por eso es muy importante aceptar, bien entendido, lo que estás haciendo, aunque no te guste. Aceptar tu situación, tu trabajo, para no crear fricciones. Y al aceptar, armonizándolo con lo que haces, puedes, igual que hay mucha gente que se va preparando y va estudiando mientras trabaja para conseguir una situación mejor. Y muchos hemos pasado durante años por eso. Personas que desde muy jóvenes siempre hemos trabajado y estudiado. Trabajar y estudiar. Hoy no sé cuánta gente, estadísticamente no tengo noticias, trabaja y estudia. Pero yo recuerdo que eso lo hacíamos X número de personas. Y yo lo vivía de tal manera que no me podía imaginar otra situación distinta. Y además tiene, visto desde otro ángulo, sus ventajas. Algo que cuando estudias solo, hasta que no se reestructure el trabajo de otra manera, si solamente estudias, como suelen ser los estudios muy teóricos, falta la práctica, ahí hay una deficiencia muy grande, como sabéis, una queja generalizada en estudiantes y no estudiantes, de los estudios tan teóricos que luego cuando uno trabaja tiene que empezar a aprender aquello que está realizando en el trabajo. De tal manera que aceptar lo que tienes y desplegar tu potencial con optimismo, convencido de que lo vas a conseguir. ¿Verdad que mucha gente sufre y quiere salir de su problema, pero hay una parte de sí que le dice no voy a salir? Es como un mensaje en contra de la superación de su problema. Pero cuando sabes que vas a salir y te convences de que lo vas a hacer, hay como una energía en tu interior más poderosa que va en esa dirección. Y te va a facilitar mucho el salir de ese problema, que puede ser no solo el que nos ocupa del trabajo, sino puede ser otra serie de actitudes distintas, diferentes. Para no hacerlo demasiado largo, os voy a leer de este libro que presentamos el sábado pasado, que estabais al día, la presentación, hay unas personas aquí presentes, y uno de los 7 capítulos es sobre el trabajo. Y el final de ese capítulo dice lo siguiente: salvo una minoría, todos los seres humanos del planeta desearían vivir en paz, tener un trabajo, una vivienda digna y crear una familia. ¿Es pedir tanto? Es justo. ¿Por qué tienen que existir esas bolsas de pobreza? ¿Por qué tienen que existir las guerras? ¿Por qué tienen que morir tantos seres de hambre cuando sabemos que sobra de todo en el planeta? Todos conocemos que en ciertas partes del globo, sobre todo en África, la industria armamentística está experimentando nuevas armas, provocando guerras y al mismo tiempo empobreciendo a esos países hipotecados con la compra de armamento. También conocemos cómo se alimentan ciertos seres con el sufrimiento de los demás. El ser humano, por naturaleza interna, es pacífico. Todos tenemos un potencial de bondad, amistad, compartir, confraternizar y amar a nuestros semejantes. Solo una minoría, que obedece a sus instintos más tensos y materialistas, están manejando a seres humanos más insensibles y egoístas, que son en definitiva los que provocan esos desequilibrios en el resto de la humanidad. Pero son una minoría. La gran mayoría de los seres humanos solamente anhelan la paz. El trabajo con conciencia y bien hecho crea en los seres humanos la realización de la persona. Es aquello de estar en paz con uno mismo, el saber que es útil con los demás, con ciudadanos, y al mismo tiempo saber que con tu trabajo bien realizado a conciencia, estar aportando tu grano de arena para la sociedad, para que la sociedad sea mejor, para que la riqueza creada con tu trabajo no solo tenga una repercusión en tu familia y entorno, ya que también tiene una repercusión a nivel planetario, a nivel mundial. Crear vórtices del bien hacer y de vivir en paz contigo mismo y con el resto de la humanidad. Y concluye: en la actualidad todos estamos condicionados por los mercados financieros,
y esto no debería ser así. Ha sido un fracaso. Estamos asistiendo a la desmembración de la sociedad del bienestar. Lo dice con interrogante. Los grupos de presión no son lo que se ve a diario en las noticias. No son tal o cual banquero, magnate o dueño de una multinacional. Verdaderamente son los que están detrás y mueven los hilos desde las sombras. Si estuvisteis el sábado, sabéis a qué se está refiriendo. No interesa que la sociedad del bienestar implantada en Europa sea trasladable a ningún lugar del mundo, aunque así y todo es muy imperfecta. Las clases trabajadoras y los acomodados burgueses, así como las pequeñas y medianas empresas, autónomos, etc., están perdiendo su nivel de vida, y los derechos de los trabajadores conquistados tras años y años de reivindicaciones se difuminan en el escenario de la crisis manipulada. Volvemos a los tiempos de la esclavitud. Y acaba, la sociedad ideal será aquella en que se trabajará para vivir y no vivir para trabajar. Hay muchos intereses para que esto último sea así. Hemos de volver a reeducarnos, a producir para cubrir las necesidades básicas. Hemos de fomentar la redistribución de la riqueza justa. Se ha de abolir el sentido de propiedad, pues vivimos en un planeta que es de todos, es nuestra casa. Hemos de volver a aprender a trabajar para compartir el producto de nuestro trabajo con los demás. La creatividad en el trabajo y el amor al mismo es fundamental. Seamos seres productivos para los demás y así sobraría de todo. De hecho, antes cuando os decía también que uno puede estar buscando trabajo y no tenerlo, pues un consejo muy grande es trabajar en lo que sea, aunque no cobre. Porque al generar con el trabajo, con la acción, a lo mejor puede ser, se podrían incluir esos trabajos de voluntariado o altruistas que tantos seres humanos, miles o millones de personas hacen de todas las edades, ¿verdad? Porque en el hecho de estar activo, estás moviendo no solo el cuerpo, como cuando se dice que hay que andar y hacer ejercicio físico para que el cuerpo no se cristalice o quilose, sino también está trabajando la mente. Y estás produciendo, como todo es energía, está todo unido, estás trabajando una reacción en los éteres que está determinando no solo que vayas a conseguir trabajo del que necesitas, trabajo, si necesitas un trabajo laboral, sino también estás realizándote como persona. No se puede estar inactivo. Cuando una persona está inactiva, psicológicamente sufre o le va deteriorando internamente. Esto ya se dijo hace miles de años en el Bhagavad Gita, si lo conocéis, que solo existe acción, la acción en la inacción, y una serie de cosas que ya se apuntan. Entonces, bueno, con eso y una conciencia polarizada, las energías que están aquí dentro, que están conectadas con todas las energías de fuera, se ponen en marcha y va produciendo antes o después, a no ser que haya un karma. Y ojo con el karma, que no tenemos por qué estar condenados a estar sufriendo un karma, porque el karma, el mal karma que traemos de atrás, necesita ser eliminado, diluido, necesita superarse. Y si pensamos, es el karma, sí, nos puede permitir entender el asunto, pero ojo, no deberíamos caer en la tentación de justificar por el karma, porque a lo mejor eso que hacemos con nuestra voluntad es para superar ese mal karma que podemos tener, esas circunstancias injustas y desfavorables. Por lo tanto, es muy interesante no echar la culpa a los que echamos siempre la culpa, que la tendrán y mucho, sino también que todos los seres humanos, y que saben cuál ha sido nuestro papel en el pasado. No lo sabemos casi nadie. Entonces, pues, a lo mejor hemos estado contribuyendo en el pasado, en el presente, a mantener una situación actual, aunque haya seres más responsables que otros, pero está todo interrelacionado. Entonces eso es muy importante a tener en cuenta. Como veis, el tema es amplio, amplísimo, tiene muchos elementos, pero lo dejo aquí. No sé si os he dicho demasiadas ideas, si las podéis, a ver, pero con atención las habéis asimilado, y a partir de ahora pues vamos a dialogar sobre lo que queráis, sobre lo que he dicho, lo que no he dicho, etcétera, sobre el trabajo.
Vamos a ver, Rafa, tú has dicho que el trabajo se debía de repartir, pero claro, eso supone una reestructuración total, porque claro, si te van a pagar la mitad de lo que normalmente se paga, pues tendrán que bajar todo, la electricidad, el agua, todo, porque si no, ya me dirás. Sí, No, claro, por eso no hay una compensación ahí para poderlo se hacer. necesitaría un cambio de conciencia para repartir, igual que lo que te sobra. Claro. Eso, pero si miramos el panorama, con lo que nos sobra en unas cosas a unos, en otras a otros, podíamos tener todos. ¿Estáis de acuerdo en esta idea? Con lo que nos sobra, sea unos de dinero, otros de comida, otros de ropa, otros de lo que sea, a lo que sobra, ¿eh? No sin desprendernos de lo básico, si estuviera repartido, tendríamos todos. ¿Estáis de acuerdo? Por lo tanto, se necesita una conciencia colectiva, que todavía no está presente, y una reestructuración grande. Y no solamente eso de tener que repartir y ganar menos, que tiene que ver con la austeridad que creo que hablábamos el otro día, sino también, si imaginaos el dinero que está retenido, manipulado y mal encauzado, podríamos todos tener incluso más de lo que necesitamos, si se redistribuyera más justa y equitativamente. Pero eso es una utopía en estos momentos. Recuerdo hace unos años me llegó un artículo de prensa, no sé de dónde, de un político destacado de Europa que hablaba de que el trabajo tenía que repartirse, trabajar menos horas, etc. Es decir, que no viene de fuentes profundas, o como queramos decir esto que he dicho, sino también que ha pasado por la mente de gente por ahí, pero seguramente lo acallarían o vería que en estos momentos no se puede realizar. Y la pregunta que viene ahora es, ¿y si no se puede realizar? ¿Qué hay que hacer entonces? Pues solo se me ocurre un trabajo hasta donde lleguemos de todos los seres humanos, humilde, pequeño, y contagiarnos en lo bueno. Casi siempre nos estamos contagiando las críticas y lo malo. La energía que utilizamos los seres humanos para criticarnos unos a otros o para lamentarnos, esa energía podría solucionar todos los problemas. La energía, ¿lo habéis captado? Que hay, que desplegamos quejándonos, digamos, quejándonos sin motivo o con motivo, pero quejándonos psicológicamente mal. Porque la queja constructiva puede producir un despertar. El lamento y el sufrimiento, si es vivido positivamente, nos hace crecer. Pero cuando nos quejamos y nos lamentamos egoístamente, eso nos va haciendo daño a nosotros y a los demás. Tendría que haber, o habrá, una reestructuración muy grande. Por lo tanto, es una cuestión de tiempo y de trabajo, porque hay fuerzas que están en sentido contrario actuando para que esto no suceda. Y de momento, pues, hay seres muy conscientes que les interesa, pero muy conscientes que la humanidad no evolucione, no avance. Y luego marionetas de estos seres, que serían los que se dejan llevar por estas influencias, obedeciéndoles a estos otros. Y entonces la cosa necesita una renovación muy destacada. Pero cuando dices muy conscientes, sí. Seres muy conscientes, sí, sí. Sería un poco una contradicción, ¿no? Porque si su nivel de muy conscientes de mentalmente, no me refiero espiritualmente, porque si fuera espiritualmente, pues no, una persona con una conciencia espiritual no puede hacer nunca el mal. Y no solo lo decía Sócrates, al cual le voy a dedicar una conferencia próximamente, Sócrates, que se hace el mal por ignorancia, no se hace el mal a sabiendas. Pero esto literalmente se puede malinterpretar. La gente dice, y los que saben que están egoístamente aprovechándose de los demás y haciendo el mal, ¿qué? Pero eso es, a ver si me explico, mentalmente, intelectualmente.
sabiendo. Pero al no alcanzar la conciencia espiritual que te haría cambiar, pues entonces hay una ignorancia de ese nivel superior. Conocimiento de nivel mental inferior y del deseo egoísta de la personalidad que deseas tú y los tuyos. Aprovecharte de otros seres humanos, deseo y mente. Una mente intelectual a veces inteligente y poderosa. El egoísta puede ser muy inteligente. El que hace el mal a veces es inteligente. En estos momentos, el grupo de los que hacen el mal en el planeta son más inteligentes. De momento, de los que hacen el bien. Si no, no estaríamos así. Esto se invertirá. Conforme cada vez más seres humanos despleguemos lo mejor, la parte positiva, y entonces se contrabalanceará. Si no fuera así, no estaríamos como estamos. ¿O creéis que estamos en un mundo que, aunque hayamos avanzado unas cosas, pero estamos como millones de años retrasados todavía, con esclavitud? ¿O creéis que no hay esclavitud en estos momentos, incluso cerca de nosotros, en determinados grupos, en unos países más que en otros? O tratos injustos con las personas que dependen de los poderosos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un proceso de conciencia no solo mental, intelectual, sino más alta, más elevada. Otra cosa, cuando has comentado que hay personas, unas no tienen trabajo pero lo desean, y hay otros que no quieren trabajar. Sí, que fijaos la cantidad de gente, Sí, es un pequeño detalle anecdótico. Cuando en Navidad toca la lotería y preguntan a la gente que le ha tocado la lotería, ¿qué contesta? Si no todos, el 99,99%. que van a dejar de trabajar. Bueno, que van a dejar de trabajar, no. Quizá eso antes. Pues que enseguida piensan, salvo algunos que están pensando en la familia también, repartir eso, están pensando pues eso, o entre, a lo mejor no se gana suficiente para dejar el trabajo, porque eso se gasta también, pero por la mente pasa, si pudiera dejar el trabajo y vivir sin trabajar, ¿cuánta gente? No sé cuánta, no tengo ni idea estadísticamente, pero mucha gente dejaría el trabajo, vivir sin trabajar. Y hay gente, Rafa, que se conforma, que a mí no me cabe en la cabeza, con esos 400 euros que dan, o no sé lo que dan, y están tan felices y no trabajan. Vamos, yo me iría a fregar, por ejemplo. Antes que, es que no, tío, no me cabe en la cabeza. Sí, lo de conformarse. Hay muchas personas que pensamos en ellas y decimos, ¿cómo se conforma con estas condiciones injustas en el trabajo que tiene? ¿Verdad? Nos planteamos. Pero podemos entender la respuesta. Si estuviéramos en ese lugar, ¿nos rebelaríamos? ¿O procuraríamos mantener el trabajo injusto en lugar de quedarnos sin trabajo? Psicológicamente hablando, depende de cada persona, de su interior, de su conciencia, para rebelarse de una manera, rebelarse de otra, para hacer algo o aguantar, etcétera, etcétera. Lo de conformarse nunca es bueno, pero hay una palabra que he utilizado hoy y siempre que es aceptar. Aceptar a veces lo injusto mientras no puedas cambiarlo, mientras no puedas, pero hacer lo posible por cambiarlo. Pero habría que añadir, de eso que se puede hacer para cambiarlo, ¿qué cosas podríamos hacer y cómo? Y ahí está otra cuestión con interrogante. Rebelarnos y pedir algo porque estamos siendo maltratados, con el consiguiente pérdida de trabajo, con lo difícil que es encontrar, por ejemplo. No, pero no ese es el caso que yo digo. Yo concretamente es el caso de una persona que estaba trabajando, ganando muy bien, y va y se casa, y se va al pueblo, y está allí con su madre, y como le dan 400 euros, pues ya no... Sí. Y estaba cobrando 3.000 euros. También es cierto que mucha gente está cobrando el paro y no se interesa por buscar trabajo, porque si va a estar X meses cobrando el paro, también. Es que hay muchas psicologías Claro. y muchos estados de conciencia.
egoísmo, etc. El egoísmo está en los de arriba y también en los de abajo. Y todos lo habéis pensado, determinados seres que están abajo, si estuvieran arriba, ¿qué harían? ¿Verdad que nos lo hemos planteado todos? Porque la psicología y el egoísmo en psicología está en los seres humanos, en unos, en otros, etc. Nada más que las estructuras sociales determinan esos roles en que nos encontramos. Por lo tanto, sí, es cierto, podría uno, mientras no pare, pues estar cobrando, y eso, pues, no solo el paro que dura eso, sino que una sociedad justa tendría que procurar las necesidades, tener cubiertas las de todos los seres humanos, hasta de los delincuentes, de los malvados, porque todos tienen necesidad de comer, tenemos que comer, etc. Otra cosa es, pues lo que a veces hemos hablado, al que actúa mal, pues actuar del modo más adecuado para rehabilitarlo, y si no se puede, mantenerlo a raya y hacer lo posible. Pero es un tema muy complejo. ¿Estáis de acuerdo que hay mucha gente que egoístamente se aprovecha de muchas cosas? De arriba, de abajo, distintas. Y por la pasividad, pues es cómoda la pasividad. Pero ojo, porque la pasividad va actuando, aunque no se note, poco a poco va mirando a la persona por dentro. La falta de hacer algo que sea útil, como he dicho, a la sociedad. Por ejemplo, hay mucha gente que se ha jubilado, ¿verdad? Y ya no tiene que trabajar. Pero esa gente va a cursos, a aprender esto, a aprender lo otro, trabajos manuales, trabaja de esto, ocupa su tiempo, en lugar de estar viendo la televisión todo el día o sentada, igual que se dice que es bueno andar y no estar sentado todo el día, para el cuerpo, pues para la mente. La memoria, si no la aplicas, se va perdiendo, ¿verdad? Hacer algo para recuperar la memoria, o también ejercitar la mente intelectual y también los sentimientos, los buenos sentimientos, etcétera, etcétera. Todo lo puedes ejercitar aunque estés jubilado, aunque estés en el paro, donde sea. No sé.